Hola Pablo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, decime que pasamos una semana tranquila, que no hubo modificaciones en ninguna ley, ni nos subieron los impuestos, nada por el estilo. Está todo igual que la semana pasada. No, viene bastante tranquilo, es más, voy a terminar que la semana pasada se nos hizo corto el micro, tuvimos que terminarlo medio a las apuradas. Así que bueno, terminar un poco, ¿no es cierto?, de la modificación sí, esta que estábamos hablando, que salió para lo que es Monotributo, monotributistas. sí. Y algo importante también para ganancias, que dentro de ganancias está incluido lo que es los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, ¿no es cierto?, que esto viene siendo un tema, vamos a decir, que enoja, obviamente, cuando se recibe el recibo de sueldo, ¿no es cierto?, y nos encontramos que aplicaron la retención, a los jubilados cuando van a cobrar también, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, bueno, gracias a Dios se revió ese tema y se aplicó una modificación. Esperemos, ¿no es cierto?, que, bueno, que sea como determina la ley y que es importante el número de beneficiarios, ¿no es cierto? Ujú. Ojalá. Ahí, sí, Nada, ojalá decía yo, ¿no? Que sean muchos los beneficiarios. exacto, porque obviamente todo el mundo veía cuando recibía el sueldo, ¿no es cierto?, afectado el bolsillo, cuando encontraba ese ítem, ¿no es cierto?, retención, Ujú. porque obviamente consideraban, qué sé yo, que si hacían horas extras, si recibían, no sé, algún bono por productividad o demás, obviamente al incrementar el sueldo bruto, le aplicaban la retención, ¿no es cierto?, y no, vamos a decir, era conveniente no trabajar ese adicional, ¿no es cierto?, para evitar la retención. Claro, obvio. Era más lo que te retenían que el adicional. Exactamente, que obviamente era el enojo, ¿no es cierto?, de todo este sector, que bueno, gracias a Dios salió en la modificación esta que salió en abril, para lo que, y lo bueno que lo que estuvimos hablando, que es retroactivo a enero, así que ahora cuando vayamos viendo, vamos a ver que se va de aquellos empleados que sufrieron la retención en enero, febrero, marzo, como esta ley recién salió en abril, les van a devolver lo que le retuvieron, ¿no es cierto?, de más, porque en ese entonces no estaba vigente la ley todavía. Claro. Bueno. Así que bueno, vamos empezando lo que la semana pasada hablamos medio de lo último así apurado, ¿no es cierto? Como para terminar de lo que estuvimos viendo, modificación a los monotributistas, dijimos que salió en abril, tampoco iban a haber vamos a decir, las bajas de oficio del régimen, Ujú. ¿no es cierto? Amparando todo este tema de pandemia, crisis económica, ¿no es cierto? Bueno, se definió que en abril, y como un poquito hablamos la semana pasada, se cree que se va a ir teniendo como que, vamos a decir, compasión, y la baja de oficio por falta de pago no se va a tomar, ¿no es cierto?, hasta que al menos, qué sé yo, todo esto se termine y se pueda volver a una normalidad, ¿no es cierto? Ujú. Por ahí, qué sé yo, estaría bueno que más adelante, o llegando a fin de año, cuando esto se vaya acomodando, por ahí surge, no sé, algún plan de pagos interesante, como para poder ir arreglando por ahí todas estas deudas que se fueron acumulando, ¿no es cierto?, en lo que es monotributo, como para que después no nos venga el castigo, ¿no es cierto?, decir, bueno, se termina con este perdón, bueno, se te saca del régimen porque estás excedido, ¿no es cierto?, en los meses impagos, Claro. ¿sí? Sí. Así que bueno, eso es uno de los beneficios que nos había quedado medios dados así a la apurada. Y respecto, como para terminar lo que es monotributo, es decir, dijimos que en enero 2021 había que hacer la recategorización, ¿no es cierto?, con todo lo que habíamos trabajado en el 2020, con las escalas, ¿no es cierto?, que nunca se habían actualizado, que fue lo que nos dio el dolor de cabeza, hubo que hacer la recategorización. Algunos obviamente estaban totalmente excedidos, como fuimos diciendo, se recategorizaron o trataron de quedarse ahí medio al oscurito, esperando, ¿no es cierto?, ser detectados. Una vez que salió esta ley, ahora que salió en abril, AFIP por única vez va a ser la encargada de recategorizar, es decir, va a tomar a todos los monotributistas con la escala que salió vigente junto con esta ley y nos va a recategorizar de acuerdo a los valores vigentes y nos va a acomodar cada uno en la categoría, ¿no es cierto?, que le corresponden, teniendo en cuenta los ingresos facturados, los alquileres devengados, los kilowatts de luz consumidos, ¿no es Ajá. cierto?, y los metros de superficie del local. Si nosotros, una vez que recibimos la información en qué categoría nos puso AFIP, estamos de acuerdo, si nosotros consideramos
o nos da, ¿no es cierto? Nosotros hicimos el cálculo que estábamos en esa categoría, está perfecto, nos quedamos ahí. Y si no, AFIP nos va a dar la posibilidad de solicitar una ratificación, es decir, mostrando las pruebas, diciendo, acá te equivocaste porque, por ejemplo, mis ingresos fueron esto, por tal forma, ¿no es cierto? Con pruebas fehacientes, yo voy a poder manifestar mi disconformidad para que AFIP revea si realmente tuvo un error al momento en que me recategorizó o no, ¿sí? Para poder encuadrarme bien en la categoría que me corresponde. Exacto. Y una cosa importante, porque obviamente por ahí nos puede dar el caso que yo venía pagando, por ejemplo, la categoría B, para dar un ejemplo, AFIP me recategoriza, me ponen la D, ¿no es cierto? Obviamente yo vine pagando un poco menos, ¿no es cierto? Porque yo pagaba el importe en monotributo de la B cuando me correspondía la D, ¿sí? Que recordemos que esto es desde enero. Entonces yo, enero, febrero, marzo, voy a tener que pagar esa diferencia, pero lo que AFIP va a tener consideración es que no nos van a cobrar intereses, como que yo pagué de menos, ¿no es cierto? Entonces me cobran intereses al día en que pago, ¿no es cierto?, esa diferencia impaga, ¿sí? Solamente me van a cobrar esa diferencia que me corresponde pagar, ¿no es cierto?, porque pagué una categoría inferior, sin intereses, solamente capital. Qué bueno, no me van a cobrar intereses entonces. Eso, vamos a decir, está bueno, porque si no, obviamente, yo la diferencia de la de enero la traigo, por ejemplo, si yo lo pago hoy, y AFIP te cobra una tasa importante de interés resarcitorio, ¿no es cierto?, por pago fuera de término. Bueno, seguro. Eso es un concepto que no se va a considerar. Toma solamente el capital. ¿Sí? Y ahora pasando a lo que fueron las modificaciones en ganancias, y que esto realmente es importante, por ya todo lo que es la población asalariada, vamos a decir, estos cambios aplican a aquellos trabajadores asalariados, es decir, que tienen un recibo de sueldo, cuyo haber bruto no supere los 150.000 pesos. Es decir, si en el recibo de sueldo mi sueldo bruto es menor a 150.000 pesos, quedo exento de pagar ganancias. Bueno, estoy lejos de pagar ganancias. ¿Cómo? Estoy lejos de pagar ganancias, así que estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo ya? Sí, para cuidado. Que esto por ahí antes, o el año pasado, ¿no es cierto?, lo que fue 2019, bueno, muchos trabajadores que tenían sueldos, ¿no es cierto? Porque obviamente, porque ahora quedan eximidos porque aumentaron lo que se dice el mínimo no imponible. Antes estaba por debajo, entonces era gran cantidad de trabajadores los que caían, vamos a decir, y a los que les aplicaban la retención. Y por eso decimos que lo bueno es que esta ley es retroactiva y fue enero, porque hay trabajadores que sufrieron retenciones en enero, febrero, que por ahí cobraban menos de 150 y les aplicaron la retención. Entonces AFIP con la reglamentación va a determinar que esta retención que se les aplicó de forma indebida se les va a reintegrar, ¿no es cierto?, con el sueldo de abril o mayo. Bien. Cuando salga la reglamentación se va a determinar. Bien. ¿Sí? Es importante también, ¿no es cierto?, todos los empleadores van a tener que esperar, como digo, que salga la reglamentación, que es ahí cuando vamos a decir, la ley analiza todos esos puntitos, ¿no es cierto?, que son medios confundibles, porque, por ejemplo, pone conceptos de similar naturaleza. Bueno, a ver, ¿qué se considera dentro de esos de similar naturaleza, ¿no es cierto? Porque es como decíamos, por ahí un trabajador recibe un bono por productividad, a ver si yo lo tengo que considerar o no dentro del sueldo bruto para ver si corresponde que le aplique la retención de ganancias o no. ¿Sí? Bien. Nos queda claro hasta ahí. ¿Sí? No sé si querés hacerme alguna consulta. No, vamos por eso bien. te decíamos, por ejemplo, con esta modificación, por ejemplo, los empleados en relación de dependencia, solteros y sin hijos, están todos exentos, ¿no es cierto? Los que cobraban 150.000. Antes, ya con 74.800 pesos debían pagar ganancias. Ya te retenían ganancias, ¿Sí? Claro. Exacto. Entonces, bueno, es un alivio que va a abarcar, ¿no es cierto?, es un beneficio que alcanza a una población importante de asalariados, que obviamente era el enojo cada vez que recibían su recibo de sueldo. Sí, seguro. Otra cosa importante, sí, disculpame. No, está bien. En la parte de Neuquén habíamos leído algunas noticias de que la gente no quería hacer horas extras
Claro, es como decíamos, por ejemplo, lo que es horas extras, bonos, todo Claro. eso quedó, todo no se considera para el sueldo bruto porque lo que hablábamos al principio, si no convenía no hacer horas extras, porque obviamente Claro. uno hace horas extras para cobrar un poco más a fin de mes, Y pero pasaba que los después, 74.000 pesos esto y después te descontaban ganancias. claro, y te era- contaban y al final es como que decías, ¿para qué trabajé? ¿Qué Sí, sé yo? sí, 10 horas sí, sí. extras más cuando, si al final me las retienen, ¿no es cierto? Es Y lo así. mismo lo que es jubilados y pensionados también quedan exentos aquellos jubilados que reciben menos de lo que es 8 haberes mínimos, ¿sí? Es decir, están exentos de pagar ganancias los jubilados que cobren hasta 164.500 pesos, Ujú. ¿sí? Que bueno, esto también, lo que es jubilaciones, la gran mayoría está muy lejos, ¿no es cierto?, de todo Obvio, esto. sí, seguro. Y estaban la nueva ley dice algo referente, creo que sí, que los colocaron a los jueces, por ejemplo, le van a empezar a descontar ganancias porque Le van a empezar a descontar ganancias, sí, esa es una de esta ley, trae más o menos, son 10 modificaciones, ¿no es cierto?, Ujú. que trae la ley, y una es esa que son jubilaciones de los presidentes, vicepresidentes. Sí. Esto viene de una propuesta que hace una diputada, Carla Carrizo, Ujú. determinó que las rentas vitalicias de lo que vienen siendo expresidentes y ex vicepresidentes paguen el impuesto, ¿sí? Que obviamente, a ver, estas jubilaciones están totalmente muy alejadas de la jubilación, una jubilación de un jubilado común, vamos a decir, ¿no es cierto? No, seguro, seguro, sí, sí, sí. Obvio, estamos hablando de jubilaciones de 400, 500.000 pesos, una locura, y encima tampoco pagaban ganancias. No pagaban ganancias exactamente, y por ahí porque les aplicaban el beneficio, ¿no es cierto?, de ser una renta vitalicia, ¿no es cierto?, por vamos a decir, un trabajo especial. Y si caían sobre una jubilación mínima, ¿no es cierto?, que, a ver, estaban totalmente alejados de estos montos, ¿no es cierto?, qué sé yo, 500.000 pesos. Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Otra modificación, bueno, importante, ¿no es cierto?, que salió en esta ley, tiene que ver con esto también que venimos hablando, con lo que es horas extras del personal de salud. Esto tiene que ver, a ver, el personal de salud, obviamente debido a la situación, ¿no es cierto?, de pandemia, de esto que estamos viviendo, la gran mayoría le tocó hacer guardias pasivas, guardias activas, horas extras miles. Sin esta modificación, obviamente, todo eso caía dentro de la retención del impuesto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a través de esta ley, en el inciso 8, se determinó una prórroga en la exención, es decir, se prorroga hasta el 30 de septiembre del 2021 que las horas extras y algún bono, un adicional que se les otorga a lo que es personal de salud, quedan exentos, ¿no es cierto?, de ganancias. De ganancia, bien. ¿Sí? Se incluyó, que esto está bueno, lo que es el trabajo de recolección de basura, también aquellos que hagan horas extras están exentos. Y algo que nos llamó la atención y que por ahí está bueno, se incluyó lo que es que se puede deducir de ganancias como gasto deducible las herramientas educativas. Es decir, aquel personal que trabaja, siempre hablando personal en relación de dependencia, nos tuvimos que adaptar a aquellos que tenemos hijos a la escuela en casa, ¿no es cierto?, que las clases online y demás. A muchos les llevó, qué sé yo, a comprar computadoras, a tener que adaptar o poner otro servicio de internet que funcione más rápido, ¿no es cierto?, como para que los chicos puedan hacer, ¿no es cierto?, uso de los Zoom, de las clases virtuales. Sí. Entonces esta ley lo que hace es, teniendo la factura correspondiente, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo compré una computadora para que mi hijo pueda hacer las clases, tengo la factura, bueno, cuando yo presento mi declaración de ganancias, puedo deducirme ese gasto de mi declaración. Ajá. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con herramientas educativas, dice cursos, seminarios, cursos de capacitación o especialización. Bueno, esta modificación en la ley, esta nueva ley que salió, nos permite deducir ese gasto, ¿no es cierto?, en la declaración de ganancias. Bien, herramientas educativas entonces. Lo que se llama exactamente herramientas educativas. Bien, excelente. ¿Sí? Bueno, esos vienen siendo los cambios que nos habían quedado por arriba la semana pasada, ¿no es cierto?, de lo que salió de la ley de monotributo, de la ley de ganancias, que recordemos, como dijimos, que es retroactiva a enero. Así que, bueno, hay que tener importante
que estuvimos la semana pasada hablando también, a aquellos monotributistas que por ahí quieran controlar si son beneficiarios de la devolución, ¿no es cierto? Dijimos por buenos cumplidores, controlar en el servicio cuentas corrientes monotributistas y autónomos si recibí la devolución de la parte impositiva. ¿Sí? Y otro tema por ahí importante que salió esta semana fue la modificación en el salario mínimo vital y móvil. Este importe siempre se venía modificando en marzo y en septiembre. Sí. Esta vez, a través de la resolución 4, se determinó, y que salió ahora en abril, se determinó que el salario mínimo va a aumentar en 7 tramos, ¿sí? El primero fue el 1 de abril, que el salario mínimo estaba en 23.544 pesos. El otro fue ahora el 1 de mayo. Luego va a ser el 1 de junio, en julio, en septiembre. Y el último va a ser el 1 de febrero del 2022. ¿Sí? Los 7 tramos. Los 7 tramos. El sexto es el 1 de noviembre y el séptimo el 1 de febrero. Esto tampoco adaptado, ¿no es cierto? Por ahí antes que eran marzo y septiembre, como dijimos, al hacerlo, ¿no es cierto?, en 7 tramos, es como, yo creo que van corriendo un poco atrás de la inflación, ¿no es cierto?, que continuamente van quedando desfasados en lo que son los precios, los importes, ¿no es cierto? Entonces, al ir llevándolo por ahí mes a mes, ¿no es cierto?, la actualización, bueno, se va tratando de llevar un poco, ¿no es cierto?, a la par con la inflación, ¿no es cierto?, que se está viviendo y todos los días. Claro, sí. Perfecto. Bueno, vamos aprendiendo otro poquito más. Todos los días, viste, que van surgiendo cosas nuevas. Y ahora, antes de hacer el micro, estaba como para terminar y para no hacerlo tan extenso, que ya va a salir lo que es el Repro 2. Seguimos con esto de las medidas que veníamos el año pasado, ¿no es cierto?, para lo que es las ayudas, ¿no es cierto?, que se fueron dando del gobierno. Recordemos que estaba el IFE, eso lo volvieron a pedir, por ahora no hay, ¿no es cierto?, está totalmente negado eso. Que por ahí vino la confusión, el bono que salió de 15.000 pesos, que había salido a fines de abril, mitad de abril por ahí, que muchos creían que le iban a cobrar. Recordemos que eso solamente fue para los sectores del AMBA, que era para monotributistas, A y B. Eso fue solo para lo que son los sectores del AMBA y lo que es la zona metropolitana, ¿no es cierto?, que fue cuando se aplicaron las medidas restrictivas a mediados de abril, más o menos. Así que el IFE, a nivel nacional, por así decirlo, está totalmente, por lo menos hasta ahora, está totalmente negado, ¿no es cierto? Sí sigue lo que es el Repro. Recordemos que el Repro es la ayuda para el pago de los sueldos y lo que es un alivio para las cargas impositivas para los empleadores. Sí, que va a salir publicado en estos días, porque es una reunión que se llevó a cabo esta tarde, donde se va a determinar que va a salir el Repro, donde se vamos a decir, a apuntar los mayores beneficios a lo que son las actividades críticas, que en este momento están siendo lo que es las hotelerías, las gastronómicas, ¿no es cierto? Va a ir principalmente apuntado a eso. En estos días va a salir lo que se trató en esta reunión y lo que acordaron, donde van a tratar de eximir, por así decirlo, del pago de las contribuciones a los empleadores, principalmente de estas actividades. Bien. Por el tema del IFE y estas cosas, hay controversia, hay una interna grande en el gobierno. Sí, totalmente. Entre el ministro de Economía, que obviamente no quiere hacerse cargo de estas cosas, y el sector K, por llamarlo de alguna manera, que obviamente... Exacto, anoche justamente leía, no quería por ponerme en ningún lado político, pero bueno, lo que es la gente que lo sigue al Grupo K, están presionando al ministro de Economía, obviamente, para que vuelva el IFE, ¿no es cierto? Y en la parte de gobierno, lo que es el ministro de Economía, como decir, lo tiene totalmente fuera de agenda por ahora, ¿no es cierto? Obviamente. Veremos más adelante por cómo va surgiendo, ¿no es cierto?, y cómo continúa por ahí esta situación. Es que no hay manera que cierren los números. El IFE entra también en el gran gasto público que tiene este país, que entre otras cosas lleva
a una inflación que puede llegar tranquilamente a fin de año a un 50%. Sí, impresionante. Sí, incluso leyendo por ahí, ¿no es cierto? A la mañana cuando uno por ahí se empieza a leer y por ahí lees, qué sé yo, encuestas o estos informes que hacen las agencias, decían que lo que es el IFE salvó casi el 60% de la población de ser pobre, ¿no es cierto?, del año pasado, pues fue todo lo que es la cuarentena, de haber caído en la pobreza. Entonces, uno toma consideración decir, ¿qué gasto público implicó, no es cierto, eso? Claro. Y que, bueno, obviamente, si el Estado, como siempre por ahí hablamos el año pasado, tiene que de alguna forma recaudar o salir a buscar para poder cubrir ese gasto, ¿no es cierto?, para evitar que la situación sea peor. Entonces, ahí está donde siempre hablamos, el tira y afloje de un sector y del otro, ¿no es cierto?, para ver de qué lado nos posicionamos. Seguro. Este año están otra vez, como decís, el tira y afloje, las presiones, vamos a ver qué pasa. Por eso te digo, por ahora está totalmente negado, veremos más adelante. Sí está bueno que todavía sigue la ayuda para las empresas, ¿no es cierto?, que eso garantiza una continuidad de las fuentes laborales, ¿no es cierto?, pago de sueldos y demás. Seguro, seguro. Bien, ¿te queda algo, Mariana? Nada, Pablo, eso es todo por ahí. Cuando salga, ya te digo, por ahí bien la ley de esto que te comentaba, lo podemos cerrar tranquilos como para ver los requisitos y demás. Recordemos que acá hay actividades gastronómicas y demás, obviamente, que incluso por ahí con estas limitaciones a las horas y demás se van a ver afectadas, así que para dar bien en detalle, ¿no es cierto?, requisitos y cómo va a funcionar, lo charlamos bien específico. Muchísimas gracias. No, por favor, Pablo, gracias a vos.